Vamos a platicar con nuestro compañero, colaborador y parte del equipo de En Contacto, el psicólogo, terapeuta, tanatólogo Luis Carvajal. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, bienvenido. Te hicimos venir precisamente para abordar este tema porque no sabemos cómo tratarlo, Luis. Tú mismo anoche platicabas conmigo y bueno, hay una situación, me llegaban audios por parte de algunas personas, de diferentes papás, en donde hay una preocupación y no sabemos cómo actuamos. Hay psicosis con este tema, o veíamos lo ocurrido el viernes pasado también en el Regis. Mira, lo que creo que es, bueno, primero que nada, buenos días. Buenos Creo que días. es importante mencionar qué es lo que está sucediendo porque como que el concepto de psicosis no es lo más apropiado. Este es conocido como un efecto que se conoce como el efecto Werther. El efecto Werther surge cuando ocurre un evento que mediáticamente toma una trascendencia por la forma en la que ocurre y por las condiciones en las que ocurre, que se comienza a hacer algo que se llama como imitación, o en inglés conocido como copycat. Es como el efecto dominó. No, más que un efecto dominó, es un efecto de simulación que hay respecto a al evento que sucedió. Y esto se ha estado estudiando desde hace años, porque este efecto precisamente toma el efecto de una novela donde el protagonista se llamaba Werther, que le escribió Van Gogh, donde esta persona estaba enamorado de una chica, que la chica estaba casada y entonces al no poder concluir esto, él decide suicidarse. Se ve el efecto que posterior a la publicación de la novela, que eso fue como en 1774, comienza a haber una serie de suicidios muy parecidos a lo que ocurrió. Entonces, de hecho, llega a suspenderse la novela en algunos países. Es como una imitación. Es una imitación de lo que sucede. ¿Por qué? Porque en el manejo de la noticia comienza a uno a ser como muy heroico esta parte de lo que sucedió. Hablando del Romantizan amor, el Romeo y suicidio, Julieta también. ajá, comienzan a romantizar esta parte, lo comienzan a idealizar, a heroizar, como si fueran héroes, y entonces en personas que son altamente vulnerables, comienza a generar este tipo de efecto de replicar lo que está sucediendo. Y esto es peligroso, porque ahí es donde entra la parte de cuando comenzamos a difundir imágenes, videos que comienzan a generar este tipo de situaciones en las personas que son altamente vulnerables o que son excluidas. O sea, las que traen ya algún problema emocional. Exactamente. Que no lo vemos, pero que lo no puede lo vemos, detonar. pero que al ver una situación de este tipo y ven la trascendencia que tiene, que incluso formamos héroes de estas personas o son personas que representan simbólicamente algo para ellos, lo comienzan a imitar. Esto ha pasado en algunos casos como algunos artistas, como cuando murió Marilyn Monroe, se observó que hubo una serie de suicidios aproximadamente, no me acuerdo si fueron como 303 suicidios, no tengo muy bien la cifra, de replicación, y eso sucedió posteriormente 2 meses después de ocurrido. O sea, se desató el tema de suicidio. Y también sucedió con el cantante de Nirvana, de Kurt Cobain, cuando murió creo que en el 94, también sucedió una réplica de este tipo de situaciones. Algo que se observó también fue que en la serie de 13 razones, que ha sido una serie muy criticada porque habla sobre el tema del suicidio y lo expone de una manera muy fuerte, Canadá suspendió, de hecho ahorita Netflix tiene suspendida la escena donde ocurre el suicidio de esta protagonista, ¿no? Porque se observó que había una tendencia a que se repitiera e incluso comenzaron que te a dé tener ideas de cómo hacerlo. porque lejos de prevenir Yo no la he comenzaron visto. a dar ideas y entonces ocurrió que comenzaban a tener que abrir una línea de ayuda y página de apoyo para todas aquellas personas que se sentían identificadas con lo que estaba sucediendo, ¿A poco? para que no se replicara de la misma manera en la que había sucedido esta situación. Entonces el punto aquí, Karina, es que este tipo de situaciones tienen que estar muy enfocadas a la prevención. Y te digo, ¿por qué? Porque se está hablando mucho del caso, se sigue hablando y se va a seguir hablando del caso, pero la cuestión es, ¿y la sociedad? No solamente es la persona y la familia de lo que vivió esto, ni los niños que estaban a un lado de este joven, o la escuela, o las escuelas, es la sociedad y es el país. Y así debería estar enfocado mucho la prevención que debe de haber, porque la sociedad y los padres no saben qué hacer. Me explico, no saben cómo No saben cómo contener, actuar o cómo contener. no saben Pero, cómo y luego, contener. a ver, Luis, ¿y si resulta que sí es cierto?
o sea, nos están pidiendo no compartir situaciones en redes sociales y empieza de alguna manera como papá me imagino que te Claro, preocupas, ¿no? En lo que dices, y si es cierto o no son es peras y cierto, son pero manzanas, pues. y si es cierto que, ¿no? Es Claro. como, ¿qué hacemos ahí? En tanto la autoridad tiene un grave problema porque tiene que saber cómo va a controlar esto. Resulta que decimos que no es cierto, minimizamos y sí ocurre. Claro. No, es una moneda al aire. Claro, pero aquí siempre es muy importante tomar el lugar que a cada uno nos corresponde. Cada quien tomará las medidas que tenga que tomar, ¿no? Y si algún papá en algún momento decide no enviar a su hijo a la escuela, pues bueno, así lo está decidiendo. Y obviamente lo está haciendo por proteger la vida. Sin embargo, también es importante involucrar a las autoridades, darle el aviso, que las autoridades conozcan, en este caso, lo que está sucediendo, independientemente de que sea una situación de un fake o no, dar aviso a las autoridades y ellos se van a encargar también de crear todo este cerco de apoyo en colaboración con las instituciones educativas y obviamente... lo importante aquí, más que difundir lo que se está difundiendo, es darnos cuenta de lo que está sucediendo y de lo que está trascendiendo, porque esto puede pasar mañana, pasado, vuelve a salir un fake o puede ocurrir, Pues. está detonando. Entonces, no Habrá se, quien lo haga de broma. por supuesto, porque en este espacio se crean todas las circunstancias para situaciones oportunistas, pues no. Sin embargo, aquí lo importante es preguntar, a ver, si es hay una persona de riesgo en una escuela, porque hay una situación vulnerable con algún chico, la pregunta es, yo como papá le he preguntado a mi hijo qué está pasando, qué está sucediendo, si ha visto algún compañero, si el compañero ha dicho, oiga maestra, fíjese que estamos viendo esto, o ya hablaron con el director o los padres de familia, mire, estamos detectando esto, qué está sucediendo, hay que poner atención, mire qué le parece. Eso es importante hacerlo, porque comenzamos a difundir, y aquí es un poco grave porque aparecen imágenes de algunos chicos Veíamos imágenes de un joven. y eso es peligroso porque en realidad no sabemos si eso es cierto Sí, no, y pues, estamos perjudicando también la imagen de un joven, ¿no? supuestamente este niño es del plantel. Aparentemente yo no tengo toda la información y creo que es muy grave aseverar este tipo de situaciones, pero lo Pero importante qué es, afectación para el niño que está claro, apareciendo en también, redes. entonces si te fijas, estamos haciendo un daño muy fuerte, no solamente a cuestión social, sino también a nivel todo lo que genera colateral, Claro. porque una situación que sucedió en un estado que ciertamente es relativamente lejano a nosotros, está repercutiendo ahora en nuestra sociedad. Y esto es para medir que el impacto de un evento y de una noticia no solamente queda en el lugar en el que sucede, sino que trasciende sobre todo cuando tenemos redes sociales y que los jóvenes básicamente viven vinculados con las redes sociales, ¿no? Ujú. Entonces, creo que también hace falta informar sobre este tipo de eventos. El efecto Werther casi no se habla, no se menciona, y creo que es importante comprender que ya se han hecho estudios y se ha visto que se genera una serie de réplicas o situaciones cuando nosotros heroizamos, romantizamos y le damos una connotación diferente a un evento. En este caso, este chico en algún momento, lo que sucedió en Coahuila, pasó de ser de un victimario a después una víctima. Y ese tipo de juego, de situaciones que aparecen, Sí, porque el hecho de que él no tenía la culpa que las armas estuvieran sí. ahí, que no tenía mamá, que el papá no estaba y empiezas a, pobrecito, ¿no? Entonces comienza a haber una justificación del evento. Siendo claros, ¿no? En ningún momento estamos culpabilizando, pero sí hay que colocar a cada quien en el lugar en el que corresponde. Pues esto es un evento que no debe haber ocurrido, no es lo correcto independientemente de la edad que tengas que esto ocurra, pero si te fijas en un momento, cuando se aborda la noticia, a los días cambia completamente el panorama y entonces todo se enfoca hacia obviamente las personas que eran responsables por la custodia, ¿no? Oye, Luis, yo creo que es importante tocar en casa el tema, no sé, los papás que nos escuchan esta mañana, de retomar a lo mejor lo ocurrido en Torreón y decir, y platicar con los hijos, no sé si sea bueno, de lo que se debe y no se debe hacer. O sea, en el caso, por ejemplo, de no bromear o de no jugar o de que es un tema delicado, o de denunciar si ven alguna anomalía en el salón. Yo creo que sí tienen que hablar los papás porque no es una situación que esté ajena a nosotros. Por supuesto. Es una situación que se realizó, se efectuó allá en Torreón, pero que nos está afectando también, ya decías tú, el tema de las redes sociales está muy
pues de la mano con ese tema de... Fíjate que eso que dices es muy interesante porque tú que has conocido ya este trabajo en el tema de prevención del suicidio, no sé si te acuerdas cuando se hablaba mucho de que los medios no tenían que hablar de este tema porque era como hacer una difusión y que eso incrementaba las posibilidades de que ocurriera. Ujú. Hoy lo sabemos que el problema no es hablar de la noticia, sino el cómo se aborda la noticia, ¿no? Y yo creo que el punto aquí es que sí lo tenemos que hablar. El tema se tiene que hablar porque es una realidad y ese tema tiene que cuidarse en la forma de, ok, esto ocurrió, es una realidad, ¿cómo vamos a trabajar nosotros aquí con mi hijo, con mis alumnos acerca de lo que sucedió y qué medidas tenemos que trabajar? Mira, lo que pasa es que hay otro efecto y este efecto es muy interesante porque es lo contrario al efecto Werther, en donde cuando se habla de alternativas, entonces las personas encuentran una forma diferente de abordar las situaciones. También hay formas de mostrar que las situaciones cuando son muy críticas pueden tener una respuesta diferente, pues no. Y eso es algo que los jóvenes no ven. Fíjate que este fin de semana platicaba con una maestra y me decía ella que esto era cuando ponía el ejemplo, ella de cuando uno está en una situación muy crítica, que solamente vemos una situación de este tipo, ¿no? En un abanico vemos esto, pero cuando tú abres el abanico entonces ves más opciones de las cuales puedes elegir. A veces las personas, o no a veces, casi siempre las personas que se encuentran en una situación de este tipo solamente están centradas en una posibilidad Que es morir. que es morir. Y yo siempre les comento esto, ¿cómo podemos hacer esto sin la necesidad de que termines con tu vida ni que dañes a otras personas? Y eso de alguna manera comienza a abrir el panorama para decir, es que no lo había pensado de esta manera, ¿no? De hecho, yo creo que el tema, y bueno, retomando pues el suicidio, porque esta persona o este niño el que hizo esta situación, pues finalmente decide terminar con su vida. Generalmente es así, se suicidan las personas que hacen este tipo de tiroteos. Y yo creo que sí es importante que se siga hablando del suicidio. Si bien la autoridad se ha resistido a hablar sobre datos duros o datos estadísticos, yo creo que sí es importante porque hay muchos casos donde estamos viendo que siguen viéndose implícitos menores de edad, adolescentes, niños, y de eso poco se habla, Luis. Sí. Yo te decía, y próximamente el jueves a ver si tenemos, se ha realizado la primera generación de un diplomado en suicidología, que muchas felicidades a quienes participaron, porque es un tema del que tenemos que aprender todos, tanto personas que se dedican al rescate de personas, Por supuesto. como son los bomberos, como son en situaciones de crisis, ya veíamos a ti que te tocó intervenir, pero pues también para poder ir a las escuelas y hablar sobre este tema, capacitar gente que hable con niños, que hable con personal de cómo identificar. De esto poco se habla, del suicidio se habla poco y todo lo que se puede generar. Es un problema de salud mental que va en aumento. Sí, y un problema de salud pública, y aquí ocurre algo muy importante. Mira, Karina, hoy tenemos ya 15 personas, o habemos 15 personas que ya estamos diplomados en ese tema, al menos ya hay 15 personas que son expertos en este tema, que trabajaron durante un año y que pueden ir a las instituciones, a las escuelas, apoyar y trabajar incluso en intervención en situaciones de este tipo, ¿no? Y sobre todo, eso que tú comentabas del hablarlo, es necesario, o sea, es necesario seguir, porque algunos comentarios respecto a lo que sucedió en Coahuila, yo les decía, este fue un suicidio que se convirtió en un homicidio. Es decir, a veces lo vemos como si fuera solamente el hecho de haber querido salir a privar de la vida a unas personas. No, aquí había una intención de morir, pero antes de morir se terminó con la vida de otras personas. Y ese es donde tendríamos que estar enfocados y rescatar de nuevo lo que siempre hemos dicho aquí, el valor de la vida, y comprender también que hay estudios que nos dicen, hay personas que han estudiado desde los años 70 este tipo de efectos que ocurren cuando pasa una situación de este tipo. Que se puede replicar, es la realidad. Aquí el llamado a evitar hacer llamativos este tipo de situaciones, hacer crear un ideal de estas personas que ocurren. Escuchaba el otro día una persona que me decía, bueno, es que este niño está en una situación muy crítica, de mucho sufrimiento, y ahora entiendo, bueno, es entendible lo que sucedió, pero también es decirle a los demás, y hay alternativas en las cuales se puede buscar ayudas para que esto no termine así, porque si no terminamos por heroizar, justificar, y de alguna manera eso le permite una justificación social. Sí, a que siga siendo una opción, pues, a que siga siendo una opción. Y que tenga que hacer de la manera en la que ocurrió. Que ¿no? es morir o privar de la vida a otras personas, Ajá. ¿no? Y esto no debería de ser así, pero lo que ocurre es como que, pues es su salvación, no es una salvación, pues hay más
opciones para salvar aunque la la vida. persona lo vea como la única Como la opción que única. puede haber. Creo que el tema va enfocado también a la prevención, que es, no sé si recuerdas cuando lo platicamos, que recién salió esta noticia, lo platicamos la importancia de la prevención, pero no solamente la intervención en crisis de lo que se hace en las escuelas, sino qué programas, qué apoyo, qué vamos a hacer con la sociedad, porque hace falta. Y es entendible, Karina, que la sociedad no sepa qué hacer. Porque Pues no, sí, ahorita varios papás así como que, ¿qué hacemos? ¿Los llevamos, no los llevamos a la escuela? ¿A claro. quién le hablo? ¿Cómo, no? Entonces E yo creo inclusive que, no creo que también estén, o sea, debe de haber temor entre los directivos del claro. plantel, o sea, imagínate el viernes cómo se pusieron también ahí en el Regis, ¿no? Entonces yo creo que la importancia aquí es precisamente que se cuente con el apoyo para que ellos también sepan qué decisiones tomar, pero también la sociedad, porque yo creo que la sociedad necesita explicaciones, necesita respuestas a lo que sucedió, porque aún para los expertos a veces es complicado poder explicar este tipo de fenómenos que pasan con más razón para la sociedad, ¿no? Lo que sí nos queremos quedar es que hay riesgos, Por no supuesto. minimicemos, y aunque cree usted que está lejos de esta situación, puede haber réplicas aquí. Eso es lo que nos quiere decir Luis también, pero hay que saber reaccionar, estar preparados y sobre todo armar también y preparar a nuestros hijos, a nuestros Por estudiantes y supuesto. al personal y nosotros también como padres de familia. Luis, muchísimas gracias, Gracias. dando continuidad y sobre todo por esa situación que se presentó el viernes y también que se presentó este fin de semana y donde ahorita más adelante nos vamos a enlazar con Mónica Miranda, quien va a estar allá desde este plantel para ver si en efecto fueron estudiantes, no si tomó alguna acción por parte de la autoridad. Más adelante, ¿dónde te encontramos, Luis? Con todo gusto, a través de mi WhatsApp 6624-610462 y bueno, comentarles que también hay otras personas, 14 personas que en algún momento pueden apoyar en orientación y pláticas y prevención acerca de este tema. Muchísimas gracias a Un Luis gusto, Carvajal. gracias. Igualmente.